Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iusset Veritas. Mi nombre es Antonella Ríos y en esta oportunidad nos acompaña el fiscal Rafael Vela, quien nos contará un poco más sobre lo que es ser fiscal. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, entonces para comenzar, si bien sabemos que usted se está desempeñando en esta carrera fiscal, ¿cómo fue su experiencia estudiando Derecho y qué lo motivó a iniciar su carrera fiscal? Bueno, en realidad, como toda persona que recién sale del colegio, que en mi caso yo terminé el colegio prácticamente a los 15 años, los dilemas de qué se va a hacer dentro de los estudios superiores es un asunto que tiene múltiples posibilidades. En mi caso, yo opté por la carrera del Derecho porque mi padre era abogado. Yo no estudiaba acá en Lima, yo estudié toda mi formación en una ciudad que se llama Chiclayo. Mi padre, una persona que trabajaba activamente tanto en el ejercicio libre de la profesión como también en la docencia universitaria, participaba permanentemente de sus actividades. Mi disyuntiva en realidad estaba entre ser abogado o ser médico, porque también provengo de una familia donde hay muchos médicos. Entonces de hecho mi hermano mayor es médico, pero finalmente decidí optar por la carrera de Derecho. Estudié la carrera de Derecho ya en la ciudad de Lima, luego pasé a trabajar dentro de prácticas preprofesionales en un estudio de abogados, luego de eso tomé algunas decisiones de hacer algunos estudios en el extranjero y culminar también con algunos estudios de posgrado, de maestría, y posterior a ello, bueno, tomé la decisión de dejar el ejercicio libre de la profesión en el año 2002 e ingresar al Poder Judicial. Usted nos menciona esto de que también quería estudiar medicina y bueno, yo estoy llevando actualmente el curso de Derecho Procesal Penal y recuerdo que en una de mis clases mi profesor mencionaba de que los fiscales se parecen a los médicos, ¿no? Ya que cuando trabajan no es que tengan un horario establecido, sino que a veces surgen diferentes acontecimientos que no es que tú digas, ah, bueno, no está dentro de mi horario laboral, no voy, sino que siempre tienes que estar disponible. Sí tengo claro que en ambas profesiones hay una vocación de servicio ineludible. Me ha tocado hacer turnos, por ejemplo, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, el día de mi onomástico, y como tal es un compromiso que siempre tener en claro dentro de la elección que uno pueda tener de dedicarse a algún componente del sistema de justicia. Exactamente cuando usted mencionaba que había elegido esa carrera fiscal más que todo por aspectos personales. Y justamente como usted nos mencionaba, este tema de la vocación de servicio, recuerdo la última entrevista que hice justo con el diplomático Fernando Ramírez Gastón, que también nos mencionaba que trabajar en el Estado era vocación de servicio. Entonces yo creo que para un estudiante de derecho que recién está empezando la carrera, le gustaría de alguna manera empezar tal vez a ver qué es todo este mundo de la fiscalía, sabiendo qué es un fiscal y cómo se organiza toda esta estructura. El fiscal es un funcionario público que se hace cargo como operador jurídico del ejercicio de la acción penal pública. En otras palabras, nosotros somos quienes iniciamos la persecución penal si estimamos que las conductas delictivas que puedan haber sido materia de una denuncia o de flagrancia, y a partir de ello, si es que están individualizadas las personas que puedan haber cometido estos ilícitos y si esos hechos están todavía sujetos a la vigencia de la acción penal. Y por tanto hay un rol preponderante, relevante, que está incluso reconocido a nivel constitucional como una institución autónoma, que es el Ministerio Público. Como tal, el fiscal tiene dentro de su proceso de selección y nombramiento el máximo rigor posible, equiparable solamente al del proceso de selección y nombramiento de un juez. Estamos, por supuesto, sujetos a múltiples niveles de control, porque si bien es cierto, somos funcionarios públicos que tenemos garantía de independencia en el caso de los jueces y de autonomía en el caso de los fiscales, siempre debemos también respetar la ley y sus procedimientos. Estamos sujetos a que seamos quejados injustamente o seamos también denunciados falsamente, porque es parte del abuso de poder a quienes enfrentamos. Es un reto muy importante el que profesionalmente un fiscal tenga el mejor nivel posible dentro de la litigación para precisamente evitar la proscripción de la impunidad. Realmente, con todo lo que usted me menciona, porque creo que para entender lo que realmente hace un fiscal, si bien sabemos que representan al Ministerio Público, tal vez se puede ver muy complejo entender esta figura de el fiscal. Pero creo que con todo lo que usted nos menciona, podemos remontarnos a que son personas que en efecto tienen que estar bastante preparadas, porque siento que hay un montón de disciplinas, ¿no? Mezcladas. Además, también la formación ahora de un fiscal ha migrado de solamente el conocimiento de
la ley a una serie de aspectos colaterales que son interesantes también dentro del ejercicio de la profesión. Como le mencionaba también, a veces cuando escuchamos la palabra fiscal, pensamos que es como, ok, la fiscalía es toda una, ¿no? Pero no, hay toda una estructura detrás que como estudiantes de derecho es importante que nosotros la conozcamos, ¿no? ¿Nos podría comentar cómo es el día a día de un fiscal? Bueno, es hasta cierto punto rutinario desde el punto de vista del cumplimiento de un horario de trabajo, pero yo creo que la descripción de una obligación de este tipo tiene que contrastarse necesariamente también con que muy pocas veces el horario de trabajo se llega a cumplir en esos parámetros. Por el contrario, yo diría que por lo general se extiende más allá de los horarios de salida, y esto es porque hay una importante carga de trabajo y un sentido del deber de cada fiscal de responsabilidad y de preparación. Entonces hay también un sentido del deber que está vinculado a la proyección que cada uno tiene profesionalmente también de ir escalando, aspirando a mejorar también las posiciones estructurales dentro del propio Ministerio Público, que se inicia la carrera fiscal siendo fiscal adjunto provincial, luego se puede optar por el ascenso al fiscal provincial. Luego del fiscal provincial es el fiscal superior y finalmente la cúspide de la pirámide de la carrera es el fiscal supremo. Entonces, todos los fiscales están orientados por su sentido del deber, pero también por la construcción de una carrera personal. De ese lado, yo me imagino que un fiscal se despierta, toma un café y dice, ok, voy a la chamba, pero cuando dice, bueno, regreso a tal hora, pero casi nunca se la hora que regresa realmente, porque todos los días varía, ¿no? Depende a cada caso. Entonces, en esa línea, ¿cuál fue uno de los mayores retos que usted enfrentó siendo fiscal? Bueno, posiblemente sea el momento en el que fui designado como jefe del equipo especial Lavajato. En ese momento heredamos un caso altamente complejo, con múltiples dificultades. Hubo que construir un equipo y ese proceso de reclutamiento siempre es un proceso altamente complejo porque tiene que ver con personas que son heterogéneas en su forma de ser, en su visión estratégica y hay que lograr más bien consolidarlas en la idea de la constitución de un equipo. Entonces, probablemente desde el punto de vista profesional, ese haya sido un hito importante dentro de mi carrera, pero por delante de todas estas circunstancias está nuestro sentido de compromiso y del deber y buscamos finalmente concluir con nuestro trabajo. Dentro de todas estas circunstancias ha sido sumamente trascendente el hecho de que se haya podido conseguir por parte del Estado peruano y esencialmente del equipo especial Lavajato la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Lo recalco porque desde el punto de vista de lo que es la evaluación exhaustiva de un proceso de extradición en los Estados Unidos, finalmente se ha establecido claramente que el señor Toledo no es un perseguido político, se le garantizan todos sus derechos y la Fiscalía ha logrado construir un caso muy sólido en su contra, con evidencia que incluso está sustentada a nivel de una acusación fiscal. Sí, profesor. Justamente comentando un poco más lo que usted mencionaba de la extradición del expresidente Toledo, uno puede pensar como estudiante de derecho, bueno, ok, ¿quién lo hizo? El Estado, pero no personifican a las personas que realmente están detrás de esta función. Creo que es bastante importante resaltar que la fiscalía allí tiene un rol muy importante. Claro, siempre la carrera del abogado demanda permanentemente estar informado y para estar informado hay que tener muchas veces los dos lados de la moneda para entender también cómo es que eventualmente el sistema funciona. Ahora dentro de un mundo de comunicaciones creemos que también el rol de la fiscalía tiene que trascender no solamente hacer un trabajo de escritorio y ausente de cualquier nivel comunicacional, sino más bien transmitir hacia la sociedad y buscar también desvincularnos de las noticias falsas. Y muchas veces el espacio que deben ocupar los fiscales para dar información a la sociedad es ocupado más bien por otras personas que buscan generar una corriente de opinión distinta o desacreditar a quienes investigan. Nosotros sufrimos permanentes presiones en ese sentido, hasta en los propios órganos de control interno, nos acosan permanentemente y por supuesto nosotros tenemos que distraernos muchas veces de nuestro trabajo, cuando en realidad de lo que se trataría es que es una maniobra precisamente para sacarnos de nuestros escenarios habituales de trabajo y tener que preocuparnos, digamos, en aspectos colaterales que son parte también del desarrollo de las defensas. Muchos se defienden quejándose de los jueces o de los fiscales. Pero bueno, más allá de ese asunto en particular, los fiscales siempre tienen que saber que es parte del trabajo también el enfrentar esas enormes presiones.
porque es verdad que también los fiscales que tienen casos emblemáticos son fiscales que han decidido enfrentar estas grandes presiones sin ningún tipo de estímulo adicional más allá que el de sus propias convicciones. Y por eso es a veces difícil el proceso de reclutamiento, porque cuando hemos buscado fiscales con las capacidades técnicas en general, muchos fiscales dicen, no, pero ¿para qué voy a hacer eso? Si después voy a terminar quejado, voy a terminar condicionado por los políticos. Entonces, reivindico precisamente a quienes tienen la valentía y el sentido del deber y compromiso como para poder, no obstante las dificultades, mantenerse dentro del enfrentar casos de este nivel. Claro, en esta línea que usted nos mencionaba, que como lo dicen la generación ahora, esto de los hates, ¿no? Que básicamente te tiran un montón de críticas y yo digo, ok, los fiscales tienen esta carga procesal con el caso, un montón de cosas por hacer, pero no solo eso, sino también tienes que cargar con todas estas críticas que te llega de la sociedad, de otros profesionales y como yo mencionaba, ¿no? Creo que todas las carreras siempre hay errores, virtudes, como cualquier carrera, pero también considero que es muy importante como estudiantes de derecho conocer, ¿no? Conocer lo que hay detrás o el porqué de muchas cosas. Yo creo que en el ejercicio de la profesión siempre hay, por supuesto, la obligatoria contemporización de que es un derecho el ejercicio de la defensa. Tiene que haber un abogado que asuma también un juicio de valor estrictamente técnico, ¿no? De quien eventualmente pueda estar sujeto a una investigación. Y eso es muy válido. El problema yo no creo que esté en esa parte. Yo creo que el problema siempre está en que los abogados muchas veces no se presentan con sus compromisos o deberes profesionales, es decir, de presentarse como abogado de un investigado, porque finalmente se presentan como opinólogos, como personas que están libres de cualquier tipo de compromiso de esta naturaleza y no hacen el disclaimer correspondiente de decir, oiga, yo critico a los fiscales, pero lo critico porque los enfrento en la litigación, ¿no? Entonces, lo que nosotros como fiscales reclamamos es eso, ¿no? Que muchas veces los abogados se presentan como si fueran líderes de opinión y no revelan de que en realidad son abogados defensores de personas que nosotros enfrentamos en la litigación. Entonces, es importante que los fiscales también ocupen ese espacio comunicacional y deban hacer una especie de rendición de cuentas permanente hacia la sociedad de en qué está su trabajo, de qué dificultades tienen y cómo eventualmente se puedan superar para precisamente contribuir a un sistema de justicia mucho más eficiente. Claro, y justamente la vocación de servicio que usted nos mencionaba para la sociedad, el sentido de justicia, tienen que ser muy fuerte para tú querer primero tomar estos casos y luego después recibir todas estas críticas y continuar, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando vi las noticias decía, uy, ¿quién será el fiscal que tome ese caso? Porque primero que su nombre se va a hacer súper conocido, va a ser bastante criticado, bastante hateado, como suelen decir, y de verdad que me parece algo bastante valiente, ¿no? Pero bueno, tal vez en esa línea preguntarle por qué los estudiantes de derecho deberían animarse, o tal vez algunos que ya están animados, pero que con estas noticias dicen, no, creo que la voy a pensar un poco más, la fiscalía no es para mí. Pero usted, ¿por qué considera que los jóvenes deberían animarse a incursionar en la carrera fiscal? Mire, en realidad el nicho que corresponde al sistema de justicia, que tiene múltiples componentes, tiene que ver con un sentido de compromiso, es verdad, con un sentido del deber y también con un cierto nivel de contemporización de la austeridad, porque los jueces y fiscales tenemos dedicación exclusiva, a excepción de la docencia universitaria, no podemos ejercer ninguna otra actividad. Entonces, hay un sentido de compromiso ineludible de que efectivamente es una actividad bien remunerada, porque correctamente los jueces y fiscales ganan un sueldo digno con el cual pueden vivir. Y tenemos que entender también que ese sueldo, que es un sueldo digno, debemos honrar. Y debemos honrarlo en el cumplimiento estricto de nuestros deberes. Después de ello, créame que luego de haber sido 11 años juez y ahora tener 10 años y algunos días de fiscal, créame que hay niveles de satisfacción personal que se proyectan también dentro de lo que día a día uno hace y contribuye en una labor social, en una labor sistémica, ser componente esencial del sistema de administración de justicia. Y por eso, el enfrentar también grandes poderes requiere enorme voluntad, determinación y seguridad de lo que se está haciendo, porque sin duda no es muy simple el hecho de tener que enfrentar no solamente el abuso de poder, lo que se llama los fenómenos de politización de la justicia, sino también tener que confrontar campañas permanentes mediáticas en contra de los fiscales, y eso altera la vida personal también, ¿no? Porque sin duda las campañas de odio, las campañas de desprestigio, siempre tienen un correlato, por mínimo que sea, en algunas personas, y que incluso eso expone
no solamente a nosotros como fiscales, sino también a nuestros componentes familiares. Entonces tenemos que aprender a vivir con cierto grado de discreción, reduciendo nuestra exposición, tal vez incluso de manera bastante injusta, reduciendo hasta nuestra vida social. Entonces hay una serie de sacrificios que son consustanciales también al ejercicio de la labor, que tienen que ver con la razonabilidad, la prudencia y el permanente cuidado incluso de nuestra imagen. Creo que con esa entrevista podemos ver que detrás de los fiscales existen más personas. Está su familia y también no solamente verlos como, ok, es fiscal, sino saber qué ha pasado por lo mismo que estamos pasando nosotros. Usted, como mencionábamos al principio de la entrevista, ha pasado por ser estudiante, ha llevado los mismos cursos que nosotros, ha sido un estudiante como nosotros. Yo creo que ser fiscal va mucho de la mano con lo que todo abogado o con todo lo que estudiante de derecho busca al principio de su carrera, ¿no? Porque es lo primero que te preguntan, ¿por qué quieres ser abogado? Y lo primero que respondes es, ah, quiero buscar la justicia, siempre. De ese lado, también recordé esta frase que solemos repetir muchísimo, de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que esta frase puede englobar todo lo que un fiscal hace realmente. Y bueno, profesor, ya para ir despidiéndonos, le doy un espacio para que pueda despedirse. Bueno, les agradezco mucho a usted en particular por la entrevista. Me he sentido bastante cómodo con transmitir lo que es el ejercicio de la función pública con sus limitaciones, pero también con sus satisfacciones. Desde ese punto de vista, yo siempre aliento a que exploren como un nicho interesante dentro del ejercicio de la profesión el en algún momento ser juez o fiscal. Son, de hecho, profesiones que son bastante rigurosas en términos de los procesos de selección y nombramiento, porque se trata precisamente de garantizar la correcta administración de justicia, pero también hay un nivel de satisfacción personal, profesional, detrás de esta decisión, que es una decisión importante en la vida profesional, pero que siempre viene acompañada también de dignidad, de un atractivo, digamos, sueldo profesional como para poder vivir con comodidad y con holgura. Entonces, siempre aliento, de la misma manera que lo hago hasta con la posibilidad de la elección de la especialidad en materia penal, que ha sido siempre muy criticada, digamos, ¿no? Yo creo que hemos roto ese mito, hemos roto el mito de que ahora dedicarse a la materia, a la especialidad penal o procesal penal es mal remunerada, entre comillas. Por el contrario, la notoriedad de ahora investigar a expresidentes y en general múltiples ministros de Estado, personajes de muy alto perfil del mundo empresarial, que se han visto sometidos a la acción de la justicia, y eso es un mensaje también positivo, de que el poder no te hace intocable y que existe un compromiso también de, a través del debido proceso, finalmente proscribir la impunidad en graves casos de esta naturaleza. Por tanto, yo los aliento a que analicen como un nicho importante que además les va a dar siempre un nivel de satisfacción desde el punto de vista social, de cómo es que el involucramiento en la correcta administración de justicia es contributivo a una mejor sociedad. Más allá de las dificultades que como todo proceso puede tener, el hecho de ser juez o fiscal es un honor y que como tal uno siempre debe honrar la profesión desde donde le toque estar. Mi experiencia es una experiencia de muy alta satisfacción. No les voy a decir que están exentos de problemas, no les voy a decir tampoco que no hay dificultades, que no hay sacrificios y que no se den injusticias, porque sí las hay, pero prueba también el temple, prueba también el grado de convicción y de determinación que cada uno tiene dentro del ejercicio de la profesión, y que creo que a partir de que alguno de ustedes pueda eventualmente definirse por este alto honor, reitero, seguramente que a través de su responsabilidad, su vocación de servicio, pero también de estudio, finalmente sean contributivos a la mayor eficacia y eficiencia del sistema de justicia. Claro, profesor. Y justamente cuando se me hablaba de remuneración, recordé que algo que se suele hablar bastante entre nosotros como estudiantes es que si quieres ganar bien, público, no, postula al sector privado. Y yo espero que con este episodio, aquellas personas que tenían esta idea preconcebida, tal vez por lo que le han comentado sus compañeros, sus amigos, también vean que no, que en realidad puedes complementar tus intereses personales con esta pasión que tú quieres por buscar mejorar la situación en tu país. Entonces,
Profesor, agradecerle su presencia en este episodio. Estoy segurísima que ha ayudado a un montón de estudiantes a inmiscuirse más en este mundo fiscal, de la carrera fiscal, y por qué no animarse, ¿no? Animarse por ser fiscales. Y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de Pausa Legal. Recuerden que pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Nos encuentran como @pausalegal, en Instagram, en TikTok. Y bueno, pausitas. Nos vemos en un próximo episodio.